Alcoholismo, tíos con alcoholismo, ¿no? Y entonces yo decía, pues ¿qué les voy a decir si yo estoy igual que ellos? ¿Qué les voy a retroalimentar? Y todavía los voy a retroalimentar y los van a castigar. No, dije no. Entonces otra vez se acercó Manuel y me dijo, órale Monse, ya pasaron 10 y tú no has hecho nada, ya empieza. Y en ese momento me di cuenta que las drogas no eran el problema. En cuanto empecé a escuchar los testimonios, pues obviamente el consumo, cuando lo imaginamos, es muy placentero, pero realmente el problema que nos lleva al consumo no es ese, ¿no? Y bueno, pues así me aventé los primeros 12 meses como servidora en una casa. Y yo era estudiante y todos los días iba de 4 de la tarde a 11 de la noche. Todos los días, no faltaba. Pero obviamente llegaba el viernes y la Monse ya no quería ir a la casa de vida. Ya sí quería ir de antro y ya me quería ir obviamente a pistear. Y entonces recuerdo que un día me inventé un pretexto, llegué a la casa y le dije a Manuel, no voy a alcanzar a llegar. Obviamente no me dijeron nada, llegué al otro día a la casa, di mi servicio y al final llegó Manuel y me dijo, siéntate, ven, ¿qué les vas a retroalimentar el día de hoy? Porque tú no eres alcohólica, pero vienes cruda. Y yo volteé y ese día dije, no tengo nada que hablar con ellos todavía, Manuel. Si quieres, les pongo una actividad, ¿no? Y que se pongan a hacer algo. Y yo realmente no entendía qué era estar en una casa de vida. Y entonces en ese momento empiezo a darme cuenta que durante años que empecé a trabajar en las clínicas de rehabilitación, todo el mundo llega y lo primero que dice de una persona que tiene adicciones es un delincuente, ¿no? Lo primerito, es un vago, es un irresponsable, ya más gacho, pues es un huevón, ¿no? Y no quiere hacer nada y le están dando todo. Pero yo recuerdo de un caso que fue con el que empecé ya realmente a trabajar y no era nada de lo que me hablaban. Era una mujer que iba por depresión postparto y estaba en una clínica de rehabilitación. Entonces ahí yo no entendía mucho cuál era la relación de que ella estuviera así, ¿no? Y por qué la tenían en una casa de rehabilitación, ¿no? Después del posparto, con su bebé y con una bola de chavos como yo, que decían, pues su vida no tiene nada que ver, pero pues realmente la pareja era la adicta. Entonces ahí entendí que también existían los codependientes y que los codependientes, así como yo, sí se internan, ¿verdad? Y entonces, bueno, tenemos los factores, ¿no?, que causan el consumo, y dentro de esos factores estamos hablando de la genética, el entorno social y la familia. Y dentro de la genética muchas veces eso nadie lo entiende y por eso no entienden que es una enfermedad. Y aquí es muy importante entender por qué es una enfermedad de las adicciones, por qué nos causa adicción las drogas. Y entonces, en esta parte, cuando hablan de genética, ¿alguien tuvo un papá adicto aquí? Ok, correcto. Okay. Eso es la genética. Entonces, si su papá era adicto, cuando su mamá se embaraza, pues tiene la predisposición, ¿verdad? Y eso no lo hizo vago, no lo hizo el responsable y no lo hizo por huevón. Él no lo pidió. Su papá se lo heredó. Eso es lo que tenemos muchas veces que entender, porque muchas veces creemos que ya nada más quitando la sustancia vamos a estar bien. Y la realidad es que no, porque nos quitan la sustancia y siguen los defectos de carácter. Y entonces aquí tenemos que entender cómo empieza también a brincar la parte de un movimiento emocional, y entonces de ahí se desprenden nuestras actitudes y nuestro
tipo de personalidad. Y eso hace que sea más fácil que desarrollemos una adicción. Entonces, pues bueno, en esta parte del entorno social, cuando estamos hablando también de la parte familiar, las amistades. Las amistades actualmente influyen mucho, ¿no? El otro día estaban diciendo que yo también era millennial, y entonces yo decía, pues yo no me siento como los millennials, ¿verdad? Yo estoy enfrente de la computadora y no me causa interés, pero después vi otras características por ahí y me di cuenta que esta es una de las principales causas actualmente de consumo. No el grupo de los millennials, sino que no estamos desarrollando la parte social. Y si en la parte familiar ya hay problemas, y en la parte de las amistades hay carencias, entonces pues es más fácil que el puente nos lleve más rápido a cualquier sustancia. Y si estamos consumiendo, como por ejemplo, ¿qué estaríamos consumiendo anteriormente, antes de que estuvieras en la casa de vida? Pastillas, no sé. Y esto, a veces, por más que queramos quitarlo de la cabeza y pensar que simplemente con el dejar de consumir voy a estar bien, pues no es tan así. Porque tenemos que reconstruir la parte nuevamente familiar y el entorno social. Y entonces cuando estamos en una casa de vida, resulta que nos tienen en una burbuja, porque todavía no entran al entorno social real, con sus situaciones de vida reales, con los problemas que dejaron ahí atrás en casa. Y entonces aquí es cuando empezamos a darnos cuenta en las casas de vida, ¿no? Cuando empiezan a trabajar, si es que empiezan a trabajar y no fingen un ratito, ¿verdad? Pues que existen traumas y resentimientos. Y dentro de esos traumas y resentimientos, esa es la clave. Esa es la clave principal, que si ustedes empiezan a darse cuenta cuáles fueron los traumas, nos podemos dar cuenta que todos somos vulnerables a cualquier tipo de adicción. Llámese a una relación tóxica con una pareja, llámese a un matrimonio, ¿no?, que va iniciando. A todo eso somos vulnerables. La comida también somos vulnerables en esa parte, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué de todo esto lo hace consciente o inconsciente? ¿Qué me doy cuenta y qué no me doy cuenta de lo que vivo? Y entonces, pues cuando empiezo a entrar en la parte de la enfermedad y estoy en la negación y no quiero reconocer que tengo una enfermedad, lo principal a trabajar es el ego. ¿Habían oído hablar del ego? ¿Sí? ¿Qué has oído hablar del ego? A ver, compárteles a tus compañeros. Un poquito, que no te dé pena. Somos bien poquitos aparte. Es como si estuviéramos en junta de AA, pero no. ¡Ánimo! ¿O te da pena? ¿También sudas igual que yo? No sudes, no sudes. ¿No te vas a animar? ¿Te da pena? ¿A ti no te da pena? ¿También te da pena? ¿A ti no? ¿Un poco? ¿Sí? ¿Y si sabes qué es el ego? El ego. Yo todo lo que le ayuda a nadie. Exactamente. Yo puedo todo solo. Yo puedo todo yo solo. Exactamente. Yo creo que con esa frase me quedaría, ¿no? El yo lo puedo todo solo, ¿no? Y que cuando me dicen algo no lo quiero reconocer, ¿no? Y entonces, espero que haya sido pena y no ego. Porque por ahí, si nos vamos a las 12 tradiciones, nos hablan de compartir y de pasar el mensaje. Y entonces, si la mayoría viene a un meeting o a una junta así, ahorita que nos tocó tranquilo, ¿no?, pues con más confianza se deben de sentir para preguntarme, no se preocupen. ¿Sí? Así como en algún momento yo estuve ahí sentada, en algún momento me gustaría ver a algunos de ustedes aquí parados, compartiendo el mensaje,
porque no se trata nada más de venir y dar una plática, no se trata nada más de pararnos allá enfrente y tomarnos fotos, se trata de unir a toda la comunidad y entender que esto está causando graves problemas en la actualidad y que nuestros niños, por ahí hay una niña hermosa sentada con nosotros escuchando la plática, hola, pues resulta que son nuestro futuro. Nosotros les estamos dando y regalando el futuro a los niños. Y por eso es tan importante que aprendamos a enfrentar nuestros problemas, nuestros traumas y hacerlo consciente y eliminar el ego. Y entonces aquí les voy a platicar un pequeño caso de cuando yo inicié y pues era un señor que se llamaba Anónimo, ¿verdad? Y entonces resulta que ese señor tenía una familia, tenía 3 hijos y uno de sus hijos, el más pequeño, tenía en ese entonces 13 años de edad, pues un día fueron a terapia familiar. El señor tenía problemas de alcoholismo. Durante muchos años vivió a las afueras, vivió en Colima y bueno, con la familia de sus abuelos acostumbraban a cenar, a comer y a desayunar con alcohol, con mezcal. Y entonces para él pues se le hizo muy fácil continuar con esa tradición, pero cuando se viene a vivir a Guadalajara pues ya no hubo ese mismo control, ¿no? Que por creencias o costumbres de pueblos de repente pues obviamente acá es diferente y se enfrentaba a otro tipo de situaciones. Y el señor obviamente empezó a tener mucho estrés en su vida y de tenerlo todo y estar en la cima, ¿no? De tener un buen trabajo, vivir en una buena casa, de mandar a sus hijos a una buena escuela, pues no entendía y seguía consumiendo alcohol todos los días, por la mañana y por la noche. Hubo obviamente infidelidades, la esposa se cansó, lo corrió, vino 20 veces. Y así se aventó, yo creo que fácil, unos 20 años de su vida, donde toda esta parte de su consumo no hacía caso. Hasta que su hijo, el más pequeño, cumple los 14 años y por primera vez se le pierde por una semana y cuando lo regresan a su hijo a casa, lo llevan inconsciente. Y lo llevan inconsciente sin saber qué había consumido. No sabían si había consumido alcohol, cocaína, tachas, hongos, no sabían. Pero cuando se lo llevan de emergencia al hospital, pues resulta que todo esto que les acabo de mencionar estaba intoxicado. Y esto no era la primera vez, nada más que el papá no se daba cuenta que su hijo estaba consumiendo. ¿Por qué? Porque estaba en su propia enfermedad. Pero cuando tuvo que espejear y voltear y ver a uno de los suyos mal y decir, ahora sí ya nadie te va a regañar, ya no va a venir ni tu esposa, ni tu mamá, ni tus otras hijas a decirte, y ve a su hijo, que era el más chiquito, y entonces todo lo que les decían en los grupos, en ese momento, llegó Monse y le dijo, ¿vas a parar? Ya tienes a tu hijo en el hospital. Es momento de que pares después de 20 años, has estado en 10 internamientos, y tu hijo se está muriendo por primera vez. ¿Qué vas a hacer? Y esa fue la primera vez que se rehabilitó y duró en abstinencia hasta hoy en día. ¿Y quién empezó el segundo tratamiento? Su hijo. Y su hijo, ¿cómo está en la actualidad? Ese muchacho de 14 años que hoy ya tiene 27 años. ¿Cómo creen que esté? Por acá, ¿alguien nos quiere compartir? Sí. ¿Cómo? Rehabilitado. Pues no. Es hoy en día que no está rehabilitado. Lo metieron a 12 internamientos. Y después de los 12 internamientos, el papá entendió el problema que él tenía y que al hijo le había heredado. Y que por consiguiente el hijo, ninguna clínica de rehabilitación le servía.
pasó el tiempo y lo único que le sirvió fue una sola cosa. Y aquí es cuando tenemos que entender que la adicción es una enfermedad mortal, crónica degenerativa, tan igual a un cáncer como a una diabetes, pero no lo entendemos y no lo queremos ver así. Y la realidad es que cuando hablamos de esto, pues todo lo que funcione para que nos rehabilitemos, adelante. Nada más que aquí yo no estoy a favor de los procesos donde nuevamente se da droga para rehabilitar, porque también no nos confundamos. Existen casas de vida donde también dan consumo para rehabilitar. Yo, Monse, no he visto a ningún muchacho que salga de esa casa hoy en día y me busque y me diga, Monse, estoy bien. Pero este muchacho del que les hablaba, pues resulta que lo único que les sirvió fue